Recibamos nuevamente al doctor Dieter Holtz, presidente de Laureate México. Muchas gracias. A ver, cambiamos esto otra vez de tamaño. Vamos a concluir explicando muy brevemente lo que sucedió en cada uno de los paneles. Yo moderé el panel número 3, donde tuvimos un grupo muy capacitado, sumamente experimentado, por el lado de los empleadores y por el lado de la vinculación del gobierno con los empleadores por parte del gobernador Calzada de Querétaro. Los puntos principales que se vieron en este panel, o las conclusiones, las voy a platicar en inglés. Todos tienen sus traductores, espero, porque nuestro canciller honorario, el presidente Bill Clinton, ya llegó, está con nosotros, está preparándose para el último panel en el que él va a participar y está escuchando las conclusiones en la sala de espera que tenemos atrás. Entonces, as of now, I'm going to switch to English to follow the protocol. Así pues, a partir de hoy voy a hablar en inglés para seguir el protocolo. Una de las principales conclusiones, y el primero que quiero mencionar y que surgió del panel de la productividad desde el punto de vista de los empleadores, es que los programas de estudio tienen que aterrizar en lo que son sectores regionales estratégicos. Cada sector tiene una estrategia diferente, tiene una diferente fortaleza, tipo diferente de inversión y de industria. Así pues, los programas de estudio tienen que aterrizar en lo que es la regionalidad en cuanto a sectores estratégicos. Y de igual forma tenemos que aprovechar las oportunidades que las recientes reformas plantean y que empezaron a entrar en vigor, planteadas así por el presidente Peña Nieto. Otro punto que hay que destacar es que hay un consenso de que las nuevas profesiones, las profesiones del futuro, en realidad no existen hoy día. Es decir, los programas convencionales, digamos, licenciaturas convencionales, parecen estar desvaneciéndose, pero los programas tradicionales estarán desvaneciéndose y surgirán programas muy específicos y licenciaturas que tomarán un papel más relevante si es que queremos mantener a los empleados o los graduados de instituciones alineados con las necesidades y requerimientos de los empleadores. La educación dual. Esta educación dual tan famosa, que es muy común en países europeos, requieren formalizarse en México. Existen diferentes iniciativas que se están ya realizando en México, que están bien coordinadas, han sido ya propuestas y han sido seguidas por muchas cámaras de comercio, conjuntamente con la coordinación con gobiernos, así como con las instituciones. Y bueno, esto requiere incluir a muchos más estudiantes. Ahorita estamos hablando de algunos miles de estudiantes en México que están experimentando este tipo de educación dual. Hay que recordar que la educación dual es aquella
que está a nivel de secundaria y o bachillerato. Necesitamos entonces transformar este programa de educación dual a mayor nivel, llevarlo a miles de millones de estudiantes y no solamente a un par de miles de estudiantes que lo han llevado a cabo exitosamente. Tenemos que promover la política pública que sea innovadora. Tenemos un gran ejemplo en el estado de Querétaro a través del liderazgo del gobernador Calzada. También debemos de estar pensando en disminuir o eliminar cargas fiscales a las instituciones educativas, pero transferirlas directamente a los estudiantes en forma de becas. Es decir, es un impuesto que impacta directamente a la población y que incide en la población. Existe un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra, de fuerza laboral. Existe un gran reconocimiento y conciencia de que la comunicación y la alineación entre los empleadores y las instituciones educativas requiere ser mayor. Y ya se dio el ejemplo que no es diferente a ninguna otra compañía que está produciendo cualquier tipo de producto o servicio y que requiere de coordinarse muy bien con sus proveedores. Existe una cadena de valor, hay un pronóstico y el proveedor sabe exactamente qué es lo que requiere la empresa a fin de integrarlo en los componentes del producto final. Nada diferente a lo que tiene que suceder en el sector educativo. Y también hay una gran oportunidad para lo que es la educación superior a nivel técnico que bien pudiera cerrar esta brecha. Se tiene que reevaluar y se necesita tener un triángulo tanto de responsabilidad y rendición de cuentas para que esto se dé. No me estoy refiriendo al gobierno, a las instituciones educativas, así como a los empleadores y, repito, gobierno, empleadores y instituciones educativas que tienen que trabajar juntos en pos de un objetivo común si es que queremos que México mejore. Eso fue todo para el panel 3. Luego tenemos al señor Arechiga que moderó el panel número 1. ¿A quién invitamos aquí al podio? Tengo el honor de hacer un breve resumen de las discusiones del panel número 1. La primera conclusión es que al mejorar la educación superior es condición sine qua non para eliminar la tendencia negativa de la productividad en México. La segunda conclusión es que al incrementar la participación de la educación superior a un 40% de estudiantes potenciales que están en edad universitaria, no va a reducir la brecha que México tiene con otros países, sobre todo aquellos países con los que nosotros competimos regularmente. Requires to strengthen the whole chain coming from teaching, research, innovation and employment. Innovación y empleo. Entonces, todo esto es sumamente importante para poder manejarlo y dirigirlo con una perspectiva, para poder incorporar un diálogo permanente entre las universidades, los proyectos y el gobierno. Una política de educación que se base en confianza y colaboración, particularmente en respeto con los nuevos sectores y también con el sector de la economía y la energía. Aquí encontramos que la regulación hoy no responde a los retos y a las necesidades de las universidades en México. Desde luego necesitamos un marco de trabajo mucho más flexible que permita a las universidades innovar de acuerdo a las necesidades del mercado y de acuerdo a la conexión con la productividad existente.
particular, necesitamos eliminar algunos de los diferentes tipos de regulaciones que no permiten tener este tipo de ejemplo que queremos lograr. Estudiantes de diferentes niveles de educación para poder tomar clases a niveles más altos para poder mejorar su experiencia de aprendizaje y desde luego también tener una conexión y una relación mayor con el conocimiento y desde luego con los efectos del mismo. Tener universidades que sean mucho más productivas y mucho más flexibles requiere mayor y como consecuencia regulación y reglamentos mejores y más flexibles. Algunas de las acciones que fueron sugeridas con los participantes del panel era adoptar el sistema dual alemán mencionado por Dieter. Se debe de mejorar la enseñanza del idioma inglés, habilidades y programas en el campo y desde luego la relación con los diferentes sectores de la economía, particularmente los sectores que están involucrando una mayor tecnología, alta tecnología. Y como consecuencia y para poder resumir esta serie de ideas es que nosotros requerimos un tipo de reforma educativa total para el sector educativo superior. Una parte significativa va a ser el poder integrar un sistema nacional de educación superior capaz de efectuar y hacerlo mejor y mejorando las desventajas de los participantes y las universidades que son parte del sistema. Y como Manuel Campuzano mencionó hace unos minutos, nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos una gran tarea por hacer y ahora le pido a Manuel que por favor suba al podio si es tan gentil. Buenas tardes. El panel que yo coordiné estaba relacionado a las políticas públicas para poder mejorar educación y promover la productividad. Las conclusiones son las siguientes, las principales. La educación superior debe de desarrollar una competencia genérica que se requiera en el desarrollo de las habilidades del web. Estas competencias globales en el campo de educación, en el campo de la academia, permiten transformar los procesos de enseñanza y estudio y poder desarrollar estas competencias genéricas que en un momento dado se diferencian de las otras. Y desde luego esto es importante para mejorar la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, trabajo empresarial, un segundo idioma y un pensamiento crítico. Y también en el campo académico nosotros necesitamos desarrollar un currículum más flexible en México, en donde podríamos considerar el programa que requiere una mejor y mayor educación, pero al mismo tiempo México requiere una política relacionada para proporcionar mayor acceso a la educación y desde luego al mismo tiempo promover este tipo de intercambio y diferentes programas como modelos duales como el que existe en Alemania. Ahora, la calidad de la educación, por otro lado, no solamente debe de ser medida en estos índices de graduación, sino proporcionar un mayor análisis y mayor datos en relación a este tipo de empleos. La sociedad requiere aumentar este tipo de información proveniendo de diferentes instituciones. Y también, y a la vez, una de las conclusiones es que necesitamos promover mayor cantidad de espacios para coordinar el aspecto académico, el sector público y el sector privado. Y desde luego, actualmente, el Comité Nacional para la Productividad está trabajando en este tipo de coordinación, pero desde luego, nuevamente lo decimos, se requiere realizar un mayor trabajo conjunto. También, como Dieter mencionó anteriormente en mi panel, había una discusión relacionada a los programas de, vocación, programas vocacionales. Y entonces esto se debe de desarrollar en México, lo tenemos que promover y es absolutamente necesaria la coordinación entre el aspecto privado, el aspecto público y el gobierno. Y también un ámbito de discusión era el bonus demográfico, que desde luego había provocado una contribución del 5 a 10%, pero el año que viene se va a concretar a 1%. Y esto es sumamente importante para la economía
economía para poder promover una mayor productividad. Las reformas que México ha aprobado, desde luego, van a ofrecer un crecimiento económico mayor en el país. Y el siguiente paso es promover la productividad en todos los sectores económicos. Muchas gracias. Démosle una vez más la bienvenida al doctor Juan Ramón de la Fuente, presidente del Aspen Institute México. Y también démosle la bienvenida al señor Douglas Becker, fundador, presidente y CEO de Laureate Education. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y al 42º presidente de los Estados Unidos y canciller honorable de Laureate International Universities, presidente Bill Clinton. Bueno, yo creo que no hay una mejor manera de culminar este viaje, esta trayectoria, sino con el calibre de este panel. Permítanme darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo a un amigo de hace mucho tiempo de México, presidente Bill Clinton. Es un honor, señor, tenerlo aquí. Y de igual forma tenemos a amigos de México, a Luis Alberto Moreno del Banco Interamericano de Desarrollo y al presidente de Laureate International, señor Becker. Vamos a adentrarnos directamente al tema porque lo que ustedes quieren es escucharlos a ellos y no a mí. Voy a tratar entonces de facilitar algunas de las interacciones entre estos dos distinguidos series de panelistas. Aquí el punto ha sido la juventud y la productividad, y vamos a hablar de ello desde su punto de vista. Así pues, permítanme preguntarle al presidente Clinton, si me lo permite, señor presidente, quiero hacerle una pregunta que quizás sea de mucho mayor ayuda para ponerla dentro de un marco adecuado en esta interacción tan importante. Tal y como escuchamos en esta mañana y como escuchamos en las conclusiones, la capacitación técnica puede mejorar la productividad, no solamente la productividad, sino también la movilidad social, que de igual forma es importante. Dado que ustedes han estado involucrados en estos temas y muchos más, quisiera preguntarles,
¿Qué tipo de cosas, presidente Clinton, ha visto que han ayudado a promover esta combinación de educación técnica, capacitación en competencias y cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos hacerlo un enunciado en el que todos estamos de acuerdo y más bien convertirlo en una acción para que todo se dé? Primeramente, muchas gracias por la invitación de estar aquí y por el trabajo que se está haciendo por parte de todos los aquí presentes. Para agregar algo más a la pregunta, yo creo que es importante enfocarnos en dos cosas importantes que han sido mencionadas aquí en México, debido a que las malas noticias son mejores que las buenas noticias. Hay dos tendencias que hemos observado. En la última década, cuando todo iba mal en el mundo y antes de que Brasil tuviese esa desaceleración, tal parece que a partir de todos los datos que he visto de Brasil y de México, fueron los únicos dos países que estaban surgiendo en donde la inequalidad estaba disminuyendo. En segundo término, cuando todo este debate se estaba dando en América sobre la política de migración y demás, yo siempre le recuerdo a la gente, sobre todo a aquellos que no están de acuerdo conmigo, de que no tenemos, digamos, una red de migración en los últimos 4 años, y yo creo que esto se debe al incremento drástico en el número de personas que están recibiendo una mayor educación y capacitación y que entran a las universidades para obtener su licenciatura. ¿Ustedes quieren saber cómo mejorar? Bueno, la respuesta breve es que tenemos que asegurarnos que conforme más gente obtiene mejor educación y su ingreso se va elevando, bueno, nunca permitimos que una barrera artificial se presente entre la educación académica y la educación que prepara a la gente para obtener un buen trabajo y obtener un buen ingreso. Si observamos, me salto a Estados Unidos, porque primero nos fue bien, luego no nos fue muy bien, luego ya mejoramos. Pero si observamos el sistema alemán, por ejemplo, bueno, tienen el mayor porcentaje de PIB en manufactura, el mayor porcentaje del PIB en exportaciones que cualquier otra economía avanzada, y aún así la riqueza general de América, digamos, es mucho mejor que cualquiera del mundo. Y esto es porque se tienen muy buenos programas de asociación en donde los empleadores trabajan estrechamente con institutos educativos y de capacitación, y también esto se debe a que las universidades tratan tanto de promover el progreso académico y el conocimiento práctico como tú lo haces, Doug. Y yo creo que cualquier cosa que puedas hacer para mejorar el grado de esto te puede ayudar. Si observas los lugares más exitosos en los Estados Unidos en cuanto a colocación de trabajos, crecimiento de ingreso y movilidad social, bueno, es una imagen muy mezclada. Estamos un país muy diverso. Principalmente existen lugares en donde hay una integración total de la universidad con la comunidad local. Mi ejemplo favorito es Orlando, en Florida. La tercera institución de licenciatura en los Estados Unidos es la Universidad de Florida Central. En Orlando tienen más de 50,000 estudiantes. Y han crecido tanto en gran medida porque están rodeados por 100 compañías de simulación computacional. Creo que ya son hasta más de 100. Y esto es debido a que son la sede de Disney World y también tienen que hacer simulación computacional. De tal suerte que
Nuestra agencia espacial te han dedicado $5,000 millones junto con la universidad porque es mucho más barato, más económico, digamos, entrenarlo en todo lo que es el aeroespacial, en un simulador que en un aparato real. Así pues, un videojuego, Global Entertainment Arts, pasó su sede ahí porque los videojuegos necesitan mejor simulación computacional. Entonces, para que todos los profesores llegaran, se les invitó a que trabajaron. Y la ley en Estados Unidos es que si tú recibes dinero federal para hacer investigación y lo conviertes en algo para ganar dinero, la universidad tiene que conservar el dinero. Entonces, tuvimos esta misma relación entre la educación superior y la economía. Y el resultado es que la tasa de desempleo es por debajo del promedio, el ingreso es por arriba del promedio y la movilidad social por primera vez es que las primeras personas que llegaron lograron educación y es bastante elevada. Sin embargo, los alemanes trataron de hacerlo en cada comunidad, en cada sector de la economía y de una forma muy sofisticada. Y yo creo que los países que hacen un mejor trabajo en este sentido muy probablemente van a tener las tasas de crecimiento más altas en comparación con la prosperidad equitativa. Tenemos que regresar porque si no han estudiado los números y ven los datos que indican que antes de la desaceleración de Brasil, sobre todo, y luego México se va a ver afectado por una baja en el precio del petróleo, tanto México y Brasil parecen tener una desigualdad en ingreso. En Brasil, ciertamente es por el programa Familia, en donde tienes más empleados. Pero bueno, en México yo creo que se debió a una educación superior por la forma en que han hecho las cosas y las han hecho bien. Entonces, quizás ustedes estén pensando cómo poder mejorar, pero ya han hecho ustedes cosas aquí. Luis Alberto Moreno, tú por supuesto conoces la región latinoamericana muy bien. Yo diría que hasta a profundidad. Desde tu punto de vista, ¿cómo comparas la región con el resto del mundo? Ya hablamos del modelo alemán, por supuesto, la experiencia de Estados Unidos, pero quizás haya otros modelos de Europa y Asia. ¿Cuál es la posición de América Latina en comparación con estos países que han avanzado en un nivel bastante interesante? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con gente que realmente se preocupa por uno de los temas más importantes que tiene que ver con la movilidad social, como lo describía el señor Clinton. La respuesta corta a su pregunta es que no vamos muy bien. Si comparamos el examen PISA, que todo el mundo conoce en la audiencia, América Latina ranqueó muy por debajo entre todos los demás países. Habiendo dicho esto, hay países que han empezado a progresar de forma muy interesante. En realidad, Brasil es un ejemplo muy interesante, como lo mencionaba el presidente Clinton. El mejorar en calificaciones en países del tamaño de México o de Brasil es muy difícil. Es mucho más fácil hacerlo en un país como Panamá, con 3 millones de habitantes. Claro, Finlandia siempre está con las mejores calificaciones y principalmente porque es un país pequeño. Pero lo que hizo Brasil fue empezar a implementar una serie de medidas que no se tomaron a nivel federal, sino más bien de nivel federal, a nivel estatal, a nivel local. Y en realidad las están revisando constantemente y han llegado a niveles elevados en algunos estados de Brasil, como Minas Gerais, que empezaron a tener altas calificaciones. Y es muy importante a nivel político para mostrar el avance. Me da mucho gusto de estar hablando de los nexos con la productividad. Si hay un punto en América Latina que tenemos que cambiar, es precisamente la productividad. Si vemos los últimos 20 años y todos los números y cifras de todos los países latinoamericanos, hay muy pocas excepciones en donde las tasas de productividad han permanecido igual. Ese es el caso de México y Colombia. Completamente igual.
globales. Y debido a ello, las tasas de crecimiento se ven limitadas. Si, por ejemplo, tenemos los niveles de productividad que tiene Estados Unidos, bueno, América Latina tendría que estar creciendo al doble del crecimiento. Está en el centro del debate político. Pero si observamos todo esto, la vinculación que estaba describiendo el presidente Clinton de vincular habilidades a la fuerza laboral, que básicamente es la esencia del modelo alemán, nosotros hemos implementado programas en donde básicamente vemos la forma de tener, digamos, becarias en las compañías y cursos de capacitación. Y los resultados es que inmediatamente los estudiantes que empiezan a tomar esos programas a cualquier nivel de escolaridad, no solamente vemos una baja tasa de criminalidad, porque obviamente también vemos una gran probabilidad de estudiantes que obtienen trabajo. Aquí ya se dijo anteriormente que en América Latina nosotros no vemos tanto los trabajos técnicos por tradición, pero nos encanta los doctores, los abogados, economistas, y tenemos muchos, pero muchas de estas profesiones serán nuevas profesiones en el futuro, porque estamos en un momento en donde hay una gran transición tecnológica. Este gran cambio tecnológico que se está llevando a cabo es un cambio tecnológico que va a coadyuvar a que cada uno de los individuos mejoren su productividad. Si tienes una fábrica que está manejada por un robot, que es manejado por un ingeniero, en 5 o 10 años esto va a ser nada más un operador básico. Todo este cambio tecnológico, conforme vaya surgiendo, la capacidad de producción de la gente va a plantearles un mayor reto en la educación. Y sobre todo estoy hablando de la educación técnica. Presidente Obama está inaugurando una de estas universidades comunitarias que están analizando este nexo, esta vinculación. Y yo creo que este es un gran ejemplo de lo que ha hecho Estados Unidos. La gente lo menciona. Yo estoy absolutamente convencido de que las universidades comunitarias, en donde vinculas el talento de la comunidad con la comunidad empresarial y el tipo de producción que existe ahí, es de suma importancia. Aquí, en México, se ha desarrollado un clúster de aeronáutica que no había existido, y también tienen una universidad a un lado que está capacitando a una gran cantidad de ingenieros. Yo creo que estas son las cosas que estamos viendo, y también en Brasil, tal y como lo dijo el presidente Clinton, en el estado de Ceará, uno de los estados más pobres, hemos desarrollado un programa en el banco que analiza las habilidades emocionales de los más pobres, porque la gente tiene que recibir capacitación en liderazgo, en una forma de ser mucho mejores para entrar de una mejor manera a la fuerza laboral. Bueno, ustedes tienen instalaciones en ¿cuántos? 25, 26 países. Yo creí que era más. Bueno, es una perspectiva sumamente interesante. Tienen ustedes un gran trabajo en este ámbito de capacitación para nuevas habilidades. Entonces, la educación es el sistema, y esto es relativamente nuevo, y nosotros no exactamente podemos ver cómo llegar ahí, con su experiencia y qué ha pasado en unos países y qué no ha pasado en otros, qué tipo de programas, qué tipo de cambios de programas sugiere usted para poder lograr esto, como una norma, digamos, para conllevar a las instituciones de educación superior. Gracias, Juan Ramón. Gracias por la pregunta. Gracias por su trabajo permitiéndonos organizar esta conferencia. Gracias a todos, y quiero agradecer profundamente al señor presidente Clinton. Es muy difícil creer que hace 5 años yo tuve la oportunidad de pedirle al presidente Clinton que fuera presidente honorario de Laureate. Y la primera vez en su nuevo título fue no solamente para VM, sino en este punto. Muchas gracias.
Cuando pienso en la relación entre educación y movilidad social, yo quisiera decir que la oportunidad de tener su apoyo, señor Clinton, proviene de este punto. Yo recuerdo cuando me senté con usted y le pedí que por favor fuese presidente honorario. Aquí era importante para poder llevar a las gentes a la clase media y esto permitía también apoyar nuestro trabajo. Cuando veo el gran trabajo del IFC y su participación en Laureate, no están invirtiendo en Laureate desde la perspectiva comercial, sino en el trabajo para reducir la desigualdad y desde luego lograr la movilidad social. Y entonces acá hay el compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque el trabajo es muy importante. Acá nosotros vemos una mezcla extraordinaria de negocios, de líderes, de estudiantes, de educadores. Todo el mundo está enfocado porque es importante el tema para todos. Hemos estado de acuerdo en cómo hacerlo mejor. El presidente Clinton habló que tan importante es la pregunta ¿cómo? Yo trato de dividir mi respuesta en dos. Las cosas que México podía hacer que son similares al resto del mundo y luego, desde luego, algo específico que es peculiar y único para México. Primero, hay una gran ventaja en tener este sistema diverso de tener universidades públicas y privadas. Lo digo porque estamos en el campo de operar universidades privadas, pero se prueba que hay un beneficio en ambas situaciones. Los países que usted mencionó, México y Brasil. Ellos han sido notables por tener un tipo de mezcla equilibrada de universidades públicas y privadas en su sistema. Yo no creo que un país estaría bien teniendo únicamente educación privada y tampoco funcionaría bien si tuviese únicamente educación pública. La combinación de universidades, si hacen el trabajo bien, es importante porque están cerca de la industria privada. Y esto nos da este efecto virtuoso que estaba usted describiendo en Orlando. Si Disney trae este grupo de sistemas gráficos de simulación, vemos a dónde está el talento, vamos a abrir un laboratorio de investigación y la universidad está alimentando la mezcla. Aquí se necesita la participación y el involucramiento de la industria. Hace varios años, cuando los graduados de las universidades iban a trabajar para el gobierno o para empresas propiedad del gobierno, eso no era tan importante, pero hoy en día es importantísimo. Segundo, nosotros necesitamos pensar acerca de qué significa acceso. Acceso no quiere decir darse el lujo de parte del concepto de acceso es hacer más fácil subir la escalera de logros. Aquí una situación como la de México, en donde la base es la licenciatura, son 4 años de inversión en tiempo y dinero para que ellos puedan subir en el campo de la educación. Aquí la educación vocacional que tú mencionabas, Luis, anteriormente, es que le da a la gente la probabilidad de tener habilidades, tener una calificación para llegar allí más rápidamente. Pero no se deben de detener ahí. Allí la universidad, allí comunitaria. Lo que están haciendo es una experiencia de 2 años que le da un paso y una trayectoria para poder obtener mayores credenciales el resto de la vida. La expresión es certificados, programas, diplomas y grados que le permiten a usted lograr un más alto nivel de habilidades, calificaciones y estudios. Y esto es lo que quiere decir acceso a. Y específico a México, yo tendría que decir que México tiene tantas fuerzas en su sistema de educación, pero este es un área donde México no está siquiera presente. El porcentaje de estudios que trabajan en la educación vocacional es mucho más baja que en cualquier otro país a donde yo estoy operando y estoy acostumbrado a trabajar. Estaba interesado en los comentarios del gobernador de Querétaro en la importancia de la educación técnica vocacional, porque desde luego esto maneja y aumenta el empleo en su estado y allí es a donde yo veo la necesidad de organizaciones como nosotros entrar y dar apoyo a eso. La ventaja de la universidad en el campo de trabajo vocacional en mi mente se separa en 2. Los estudiantes tienen la oportunidad de progresar, un programa de entrada de 1 año o 18 meses, pero tienen crédito lo que nosotros vemos, que es la licenciatura. En México es muy importante. Esto podría ser mi comentario. Gracias, doctor. Desde luego hay un acuerdo que en donde
coincidimos todos. Necesitamos una fuerza laboral mejor preparada, porque el presidente Clinton ha dicho esto no solo representa un mayor ingreso para las familias, sino significa mayor salud, por ende significa también mayor educación por generaciones y desde luego un mayor desarrollo, no solamente a nivel individual, pero también a nivel comunitario, un desarrollo más uniforme, menos desigual, que esas son una de las preocupaciones torales en México. El presidente Clinton, ¿cómo podemos hacer algo más cercano, es decir, las instituciones de educación superior y los patronos o los empleadores? ¿Cuál es el papel que debe de jugar el gobierno? ¿Qué papel deben de jugar las comunidades? ¿Cómo nos podría guiar? ¿Cómo nos podría guiar para lograr esta unión, este tipo de unión tan importante? Y para que esta unión tan importante sea más efectiva, lo que hemos logrado hasta ahora. Bueno, yo no sé si yo soy la mejor persona para contestar esta pregunta, pero puedo decir que cada una de las instituciones existentes debe de tener un consejo que refleje cómo funciona la economía en el área. Y las personas, por ejemplo, que tienen este tipo de gentes avanzan. Necesita haber una estrategia para poder diversificar la economía. Algo muy bueno acerca de México que nosotros hemos estado debatiendo en Estados Unidos y todavía la gente no se entera. Muchas gentes consideran que esta revolución de información tecnológica ha llegado a un punto en ciertas áreas en las áreas más ricas, en donde ahora se va a dar más empleo en ciertas áreas bajas y esto ha sido creado en las altas esferas. Carlos Slim dijo el otro día, hace unos meses, él dijo lo siguiente, que todo mundo en cada país rico tenía que trabajar 3 veces a la semana y podríamos tener una vida muy agradable y por esa misma cantidad de dinero, porque la tecnología nos ha hecho tan productivos y seguiría tan productiva. Una oficina pues, de este tipo todavía se ve muy, muy lejos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy bueno para México. Bueno, regresando a lo que Luis dice, cualquier cosa que se pueda hacer para aumentar la productividad aquí, les prometo que va a crear más trabajos que lo que cuesta y va a elevar la estructura laboral porque la gente va a poder trabajar más. De tal suerte que otra cosa que deberían ustedes de observar es lo siguiente. ¿Cómo pueden hacer el aprendizaje a distancia? O, por otro lado, oportunidades económicas apoyando este concepto. Yo les voy a dar un ejemplo sencillo que funciona muy bien en Estados Unidos. Cleveland, Ohio, era una ciudad industrial fantástica y después estuvo devastada, cayó, era horrible. Y la clínica de Cleveland se convirtió en una de las instituciones médicas más cotizadas, más importantes del mundo, pero la mayor parte de la gente no era calificada para trabajar allí, de tal manera que estaba creciendo, pero no podían tener esas gentes que vivían en Cleveland trabajos ahí. Venían gentes de fuera porque las gentes estaban entrenados en ciencias básicas, en tecnología, en medicina. Fueron a las instituciones de educación superior, era una universidad comunitaria, y entonces dijeron, les vamos a dar fondos para realizar estudios, para que nos digan, no importa qué pase con el aspecto de salud pública, qué categorías de trabajos van a crecer en el mundo con el envejecimiento de los baby boomers, etcétera. Debe de haber una gran demanda y una mayor demanda. ¿Y cómo podemos responder a ella? Había 5 de estas gentes y después sacaron publicidad en todos los periódicos de Cleveland, en la televisión, en la radio, diciendo, si vienes a nuestra universidad y tomas una de estas 5 carreras, te certificas, tienes un título, tienes un grado superior y los prometemos aquí un trabajo y este es el salario, ese es el sueldo de partida. Entonces, ellos entrenaron, mostraron algo nuevo, les dieron un trabajo nuevo, un sueldo nuevo y las instituciones educativas eran capaces de básicamente diversificar la economía y
cotejando la demanda con la oferta. Si no había uno, tenían que hacer aprendizaje a distancia, es decir, un tipo de el aspecto de aprendizaje cónico en Estados Unidos. Es otro tipo de aprendizaje. En México hay zonas sumamente pobres. Por ejemplo, la agricultura ahora no sería ya, digamos, económica mandando a gentes a un campus así, pero ahora hay diferentes tipos de ámbitos en la economía. Tenemos que trabajar para buscar estos campos y en dicho proceso podríamos estar conectando a cada vez más gentes al resto del mundo a través de Internet, y ahí los jóvenes van a poder hacer cosas que verdaderamente los van a sorprender. Yo le digo a todos, lo maravilloso del mundo moderno es un niño de 8 años en cualquier lugar y en cualquier país que se mete en el Internet y encuentra cosas en 30 segundos. Y yo fui a la universidad para aprender todo eso muchos años. Lo malo es que también les enseñan a hacer una bomba. Pero básicamente todos los conceptos educativos, todas las barreras que nos separaban, normalmente de una manera física y mental, ahora se construyen más lazos que muros. Y México ha hecho este compromiso definitivo en relación a la educación, la pública y la privada, y porque hay modelos en todo el mundo con este tipo de concepto que funciona mejor para poder aumentar la productividad. Bueno, yo considero que debe de haber un plan concreto, no solamente para poder extenderlo en este estado, en donde físicamente puede uno alcanzar a la gente, llegarle a la gente, sino en todo el país. Y yo considero que sí se puede hacer. Yo empleé mucho de mi tiempo en lugares sumamente pobres, paupérrimos, y no había un número de oportunidades para poder diversificar la economía. Si quiere uno que las gentes, por ejemplo, hagan el trabajo y haya inversión ahí. De otra manera no se consigue. Bueno, yo creo que es algo que lo conseguimos cuando nosotros hablamos de desarrollo. El presidente Clinton habló sobre la educación a distancia. Educación remota. ¿Este ha sido una herramienta de inclusión para estos grupos que históricamente han quedado marginados del sistema? Bueno, tal y como le gusta decir al presidente Clinton, siempre uno encuentra casos sorprendentes a título individual de grandes innovaciones en educación en todos lados. El desafío no es hacerlo para miles de estudiantes, sino para millones de estudiantes. Aquí es donde entra lo difícil, la dificultad de hacer este tipo de innovación. Por ejemplo, aquí en México, y estábamos platicando con el secretario de Educación, tenemos dos tipos de programas, la Escuela Digna y otro programa precisamente enfocado a las áreas rurales. Y las soluciones a las áreas rurales necesariamente tienen que ir mano en mano con la tecnología, porque claro, es más difícil de llegar ahí, sobre todo de conseguir buenos maestros para que vayan a estas áreas rurales. Aquí tenemos la combinación de la tecnología donde funciona bien. Déjenme darles algunos ejemplos. edX, que es esta plataforma de lo que se llama cursos en línea, que básicamente fue creado por IMT, Harvard y una serie de universidades. La cantidad de estudiantes que toman cursos en línea en América Latina es enorme, que si están siendo mejor preparados, bueno, todavía es cuestión de medir el impacto, pero sí te muestra el apetito que existe. Por ejemplo, ahora somos parte de esta red porque nosotros hacemos capacitación en políticas públicas, por ejemplo, en cuestiones fiscales y gobierno estatal y gubernamental. Ahora estamos hablando de un gran impacto masivo. Entonces, este tipo de tecnología es muy importante. Otra cosa es trabajar con los maestros. Tenemos un programa sorprendente en Ecuador hablando sobre la calidad de maestros, sobre todo aquellos que salen a las áreas rurales. Lo que hicieron es tener un video de los mejores maestros en el país, en diferentes regiones del país, y luego a la vez ellos se sentaron con otros maestros para básicamente
crear el espacio en donde los maestros están enseñando a los otros docentes. Tienen toda una promoción que ha sido sumamente exitosa. Por lo tanto, hay muchas áreas en donde hay una fusión de tecnología, en donde necesariamente tenemos que trabajar mano en mano con la calidad de los maestros y lo que sucede en el aula. Es otra parte de lo que estamos haciendo aquí en México, que es apoyar la mejora de las escuelas a través de Escuela Digna, pero ver cuál es el diseño de la clase moderna. Cantinflas, que fue este gran valor de América Latina, antes nos enseñaba sobre qué ridículas eran las cosas que pasaban en el aula de clases. Este es el tipo de cosas que necesitamos cambiar. Yo creo que existe todo un espacio, porque, por ejemplo, hay casos en donde hay una sola aula en una sola escuela, en donde tienes 8 estudiantes, y aun cuando son jóvenes o más pequeños, los más avanzados acarrean a los demás. Entonces, el tipo de innovaciones en las que debemos de pensar. Y ciertamente, si uno analiza la pobreza de América Latina, principalmente esta se concentra en las áreas rurales porque existe una carencia de bienes públicos, infraestructura carretera, agua, sistemas de drenaje. Y esto es lo que hace que países como nosotros cada vez estemos atrapados en el ingreso medio. Son cosas que también tenemos que cambiar. Si me permiten hacer un comentario como seguimiento, estoy de acuerdo con todo lo que Luis dijo. Sin embargo, la descripción que él nos dijo sobre lo que está sucediendo actualmente, bueno, tenemos muchos jóvenes a lo largo de todo México que viven en pequeños poblados, en áreas rurales. Y hay algunos que están dotados y que van a tratar de conseguir cualquier cosa en línea, pero vienen a la Ciudad de México y empiezan a subir la escalera. Pero, sin embargo, si tú quieres tener un mayor crecimiento equilibrado, vas a tener que manejar de mejor manera para que no solamente todos vivan en la ciudad, sino también llegar a las áreas más pobres, porque si solamente tienes capital para la formación de pymes, mucha gente va a optar por vivir ahí, aun cuando estén haciendo negocios en línea o crear negocios donde viven. Nosotros hemos hecho estudios en África, en lugares en donde las áreas rurales de México se ven de verdaderamente bastante ricas, pero lo peor que hemos hecho hasta ahora es incrementar el ingreso de los agricultores africanos en 3 veces. Tenemos 23,000 agricultores en Malawi, sin embargo, hemos podido incrementar su ingreso en cierto porcentaje. Y también hay otros niños en la escuela y hemos hecho otras cosas que ustedes ya toman por sentado porque ustedes ya tienen educación primaria obligatoria aquí. Pero debe de haber una presencia física en estas áreas rurales, aún cuando estén conectados electrónicamente a Laureate o a algún otro programa escolar. Pero si ustedes quieren mantener un equilibrio en la población, y porque si no, más de la mitad de la gente vive en las ciudades, más del 70% de la energía aprovechada es en las ciudades. Claro, esto es positivo, sin embargo, uno va a querer pensar en qué es lo que se necesita para equilibrar, sobre todo cuando no estamos alcanzando la autosuficiencia en agricultura. Simplemente estoy diciendo de que nunca he estado en algún lugar en donde no pueda mejorar si la gente tiene acceso a la tecnología de la información, un capital para empezar algún proyecto o a algún imán como este hospital que yo les describí de Cleveland. Y bueno, a lo largo de estas líneas, presidente Clinton, y siguiendo estas ideas, déjeme preguntarle algo dedicado a los estudiantes. Hay miles de estudiantes que están siguiendo este panel por Internet. La pregunta sería, ¿cómo podrían hacer una mejor contribución a sus comunidades? ¿Qué les podría usted decir? Bueno, la cosa más importante que uno puede hacer
es prepararse, que uno consiga un trabajo, ser un miembro productivo de la sociedad y atender a su familia. Esto es porque cuando todo mundo tiene un trabajo, los problemas sociales se disminuyen drásticamente. Entonces yo creo que México requiere de una mayor asociación entre el gobierno y el sector privado y organizaciones no lucrativas que puedan ayudar a resolver problemas y generar oportunidades y la brecha entre lo que puede brindar el gobierno y el sector privado. Y yo creo que cada vez más los jóvenes son sensibles ante esto y están interesados en ser parte de este movimiento de ONGs. Pero lo más importante es que cuando uno está joven, uno debe de prepararse, ser un miembro productivo de la sociedad. Porque si cada persona en México lo logra hacer, probablemente no tendríamos esta conferencia aquí hoy día. Ese es lo más importante. Una vez que ya te estableces haciendo lo que quieres hacer en tu vida, debe uno de ver los retos que otras personas enfrentan, tratar de buscar una asociación para lograr los problemas de los demás. Gracias, señor presidente Clinton. Permítame regresar a las experiencias de Laureate. Este aspecto de recuperación que tiene que ver con programas multiseguimiento, problemas de las instituciones de educación superior para lograr una vinculación efectiva con el sector productivo. ¿Usted cree que este tipo de multiprogramas es la respuesta a estas necesidades? ¿Se refiere usted al seguimiento a la educación vocacional y superior? Bueno, yo creo que esto es algo que funciona en muchos lugares. Sin embargo, yo también pienso que muchas de estas innovaciones, y sé que mucha gente está aquí involucrada en resolver problemas. El presidente Clinton y Luis Moreno es lo que ha hecho durante todas sus carreras, resolver problemas de la sociedad. Nos damos cuenta que estas soluciones también generan sus propios problemas. Sabemos, por ejemplo, que las universidades comunitarias, y sé que son un buen modelo en Estados Unidos, pero también el índice de graduación de las universidades comunidades es terrible. Entonces, puedes ir seleccionando y ver cuáles son las características de aquellas universidades comunitarias que son buenas y otras que no son tan buenas. Y podemos aprender de ello. Algo que tratamos de hacer en Laureate, porque tenemos presencia en muchos países y con muchos estudiantes, nos gusta esta oportunidad de apoyar y aconsejar al gobierno para tratar de resolver los errores naturales. Y déjame darte un ejemplo. La educación en línea que mencionó el presidente y que tú ya mencionaste también, Luis, sobre el hecho de estar buscando soluciones que puedan escalarse. Uno de los problemas con la educación en línea es que existe muy poca tasa de terminación. Por ejemplo, estos libros de edX que brindan un gran beneficio a la sociedad, pero el porcentaje de la gente que realmente termina los estudios es menos del 15% y en algunos programas hasta es de menos de 5%. Se requiere de mucha automotivación para poder terminar los estudios y, de hecho, en algunos casos se requiere hasta apoyo académico. He dedicado mucho tiempo pensando y platicando con mis colegas en este campo de ¿qué puede hacer una universidad? Cuando yo veo el MOOC, que es algo sensacional, me recuerda que hay todavía mucho más que la universidad en la instrucción. Hay mucho más para ayudar a la gente en su guía vocacional para que al final obtenga un buen trabajo, que seleccione una carrera que coincida consigo mismos, crear el apoyo y el consejo para que pasen los primeros signos de dificultad, dándoles apoyo académico cuando tienen un bloqueo de algún tipo. Y como resultado podemos demostrar que tenemos buenos índices de terminación de cursos en líneas, pero no todo es gratuito. Puedes dar todo gratuito, pero hay gente pero puedes brindar apoyo y servicios. Pero estos son ejemplos en donde estamos tratando de documentar nuestras experiencias y luego
compartirlas con los gobiernos con que trabajamos. También quiero decirles que el papel del gobierno es fundamental. La educación en línea, y yo soy muy apasionado de ese sistema. En mi equipo local me dicen que esa es una gran idea, sin embargo, no se permite bajo la normatividad bajo la que operamos. También tenemos que trabajar con el gobierno y el gobierno también quiere resolver el problema. No es a propósito, sin embargo, no es fácil cambiar reglas y normatividad. En México existe buena flexibilidad en algunos aspectos y probablemente también se requiera de un marco regulatorio más amplio en línea para que la gente pueda entenderlo más fácilmente. En el espíritu de involucrarnos con el gobierno, y yo nunca lo esperé, nosotros nos involucramos con el gobierno solamente como asesores porque es bueno para la sociedad y lo está pidiendo. Finalmente, los gobiernos nos empiezan a decir, oigan, ¿por qué lo están haciendo? He tenido una gran experiencia. Me acuerdo haberle dicho a usted, señor presidente, cuando yo asesoré al gobierno de Arabia Saudita. Después de una gran conversación me dijeron, está bien, muchas gracias, no es de lo que queremos hablar. En realidad queremos que usted nada más construya y opere universidades en nuestro país, porque los obstáculos que nos evitan progresar es crear una prueba de lo que se puede superar. En realidad, hoy operamos 11 universidades en Arabia Saudita con un contrato directo del gobierno, cuyo propósito es demostrar que el sector privado y público pueden asociarse para resolver estos problemas y evitar los problemas que pueden provenir de las soluciones. Estas han sido grandes experiencias para nosotros. Bajo estas ideas que yo creo que son importantes para la educación también, el ayudar a la gente a entender los problemas y encontrar soluciones, bueno, aquí me gustaría preguntarles, ¿qué papel ven ustedes para el área de humanidades y artes en educación? Muchos recuerdan, presidente Clinton, hace muchos años cuando Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, qué tan impresionados estaba porque usted era una persona activa. Ellos se dieron cuenta de que usted había leído la mayor parte de sus obras y que usted realmente había disfrutado su poesía y que había desarrollado un gusto muy sensible por la música clásica. Es decir, ahí se requiere de mucho liderazgo. El sistema educativo tiene que desarrollar este tipo de liderazgo. ¿Qué tipo de modelo se requiere para desarrollar y mejorar lo que es las áreas de humanidades y artes? Para ser justo, cuando cené por primera vez con Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, Márquez estaba más impresionada con mi hija de 13 o 14 años porque ella había ya leído 3 de sus libros y dijo, ninguna niña de 14 años puede entender mis libros. Entonces él dijo, ¿quieres que platiquemos al respecto? Y una hora después, la siguiente semana, le envió a ella cada uno de los libros que él había escrito y en inglés. Y bueno, claro, ahí surgió una muy buena amistad. Pero yo creo que esto es muy importante. Creo que es de suma importancia considerar todo esto. Lo que pasó con las universidades comunidades en Estados Unidos, y yo me siento responsable un tanto por esto, es porque en 1990 teníamos una muy buena economía y la tasa de desempleo era muy baja. Las universidades comunitarias eran una forma más económica para lograr los primeros 2 años de tu licenciatura y muchas de ellas se desviaron de su vinculación con la economía. Y luego vino la crisis financiera, la gente empezó a preocuparse por el costo de la educación, por los problemas que ya describimos. Y a mí me gustaría ver que las universidades técnicas que se ofreciera el tema de humanidades por lo menos como un tema opcional. Por ejemplo, para tener siquiera una idea de esa cuestión humana de diferentes culturas
cómo la economía afecta a la gente común y corriente y cuáles son los retos de enfrentarse a gente que no tienes frente a ti. Pero bueno, hablando relativamente, no era costosa la educación, pero yo creo que es muy importante. Y el principal problema en el mundo moderno, incluyendo en mi país hasta ahora, es que, bueno, el primer problema es que no hacemos coincidir la economía con la capacitación, pero yo creo que es una división entre lo que es práctico y útil y lo que es académico y estimulante. Y también creo que la gente que tiene la seguridad de saber que pueden obtener un trabajo, un empleo decente y criar una buena familia y tener la seguridad de que pueden gastar un poco de dinero en un libro, ya sea físico o digital, y participar en el resto de su vida en otras cosas es bueno. Infortunadamente, se nos está acabando el tiempo. Todavía tenemos algunos minutos que quisiera aprovechar, si ustedes están de acuerdo, para preguntarles y pedirles que hagan comentarios de cierre o alguna sugerencia. Empecemos con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. ¿Cuáles son sus observaciones finales sobre este panel y este viaje? Mire, yo creo que una de las paradojas que estamos viendo en América Latina es que cada análisis que se va realizando en cuanto a necesidades de trabajo, las 50% de las compañías que están involucradas y que ven las posibilidades de contratar gente y no encuentran a la gente con las habilidades y capacidades para que se ajusten a dichos trabajos, eso es un reto. No es que hay un problema en el mercado laboral o el mercado corporativo. Lo que dice Doug y el presidente Clinton es el siguiente: la relación entre la conexión de los negocios o las habilidades para trabajar. Y acá tenemos muchísimos ejemplos. Chile, nosotros vemos que tiene 25% de la economía que depende de la minería. Encontramos que estas son los trabajos que en el futuro se van a necesitar. No necesariamente se van a convertir en otro doctor, otro economista, otro abogado, sino van a aprender un trabajo de ingeniería que él o ella pueda hacer en este sentido. Colombia también ha hecho esto. Ahora, otro tema es el equilibrio que necesita existir entre acceso y calidad. Tenemos nosotros, vamos a tomar el caso del inglés. En muchos casos en Latinoamérica tiene estas escuelas técnicas que supuestamente les enseñan inglés intensivo en 3 meses. Y por eso la gente va y ponen en su resumen, en su currículum, dicen, yo hablo inglés, y a lo mejor dicen, hello, hola y buenos días. Entonces tenemos que enfocarnos en esta combinación de acceso y calidad. Gracias. Doug. Entre otras cosas, quisiera yo preguntarte antes de terminar, ¿cuál fue tu primera reacción de esta cumbre comparada con las otras que se llevaron a cabo en Madrid? ¿Estamos avanzando? Bueno, en primer lugar, les quiero decir que ha sido un día fascinante para mí. La reacción del público, los diferentes paneles, los conceptos discutidos y el compromiso de cada una de las personas para poder hacer un progreso real. Aquí el presidente estaba involucrado en España en la época de la crisis económica totalmente aguda, y esto estaba pues importante y afectaba el evento. Aún un sentido de ansiedad, urgencia para manejar el tema, y vemos que la economía de España está comenzando a mejorar, y admitimos esto cuando nosotros vemos que otras economías están más difíciles. Bueno, yo creo que hay muchos comentarios y muchas amenazas comunes, muchos retos más que amenazas. Entonces podríamos decir que regresamos a la idea de cómo el gobierno y el sector privado pueden trabajar conjuntamente. Encontramos los retos. Nosotros queremos que el sector
privado va a jugar un papel porque allí va a estar el futuro y las instituciones privadas pueden dar resultados excelentes. Estaba orgulloso del estudio de la IFC que fue tan amable nuestro colega en presentar. Eso hace una diferencia. Por otro lado, las instituciones del sector privado en muchos lugares y en muchas partes del mundo a lo mejor no tienen la mejor calidad, no dan los resultados esperados o en algunos casos se están beneficiando del apoyo gubernamental, pero no están haciendo lo que deben en cuanto a su participación se refiere. Por lo tanto, hay una gran interfaz entre el sector privado y el gobierno, en donde el gobierno ve al sector privado como teniendo un papel que jugar y hace, al sector privado responsable de los resultados. Y nosotros en nuestro propio caso nos aseguramos de que siempre estemos yendo más allá de las expectativas medidas. Estuvimos hablando acerca de Brasil, que tiene un sistema muy bueno para evaluar a los graduados, a los pasantes de las universidades, pero en Brasil están dando a las universidades privadas mayor cantidad de privilegios, como expandir y ampliar los programas si tienen buenas calificaciones y reducir los privilegios si tienen malas calificaciones. Así que hay consecuencias que hacen que el sector privado sea responsable. Y yo, por ejemplo, veo aquí en México que no hay una participación exhaustiva con el sector privado. El gobierno no se quiere decepcionar porque hay muchos patitos, hay muchas instituciones privadas y vemos nosotros el potencial. Si el gobierno está listo para hacer a la gente responsable, para medir los resultados, entonces yo creo que van a haber un gran impacto en estos temas de productividad, empleos, creación de empleos, movilidad social y todos los temas. Gracias, Doc. Las observaciones finales, que van a ser las observaciones y comentarios finales de este panel. Primero, gracias por realizar esto. Gracias por el trabajo que se ha realizado y hecho en esta universidad. Los resultados del estudio de productividad fueron sumamente útiles. Gracias. En todo el mundo existe una crisis de trabajo, crisis de empleos para los jóvenes y para aquellos que no tienen preparación. En el mundo, la inteligencia tiene que hacer un gran esfuerzo. La mayor parte de la gente pobre tiene que trabajar mucho más duro que lo que trabajamos nosotros. No es que sean flojos, tienen que trabajar más duros. Vean la crisis económica en Grecia. Les va a sorprender saber que el griego promedio trabaja 25% más por semana que el alemán promedio. De tal suerte que el potencial es el recurso precioso que está distribuido más o menos. Y entonces, aquí se distribuye por la cultura, la crianza, el desarrollo, dificultades en la casa, un mal gobierno. Puede uno pensar en 1000 cosas al respecto, pero uno viene acá porque no quiere excusas, uno quiere progreso. De tal suerte que yo diría que el gobierno juega un papel importante en este marco de trabajo, más de lo que uno cree. Y uno debe de continuar dando una gran capacidad al gobierno o trabajando con la capacidad del gobierno. Algunos de ustedes están afirmando o negando cuando nosotros estábamos diciendo que habían muchas, posibilidades de un trabajo y la gente no podía encontrar trabajo. Es un problema en Estados Unidos. Estamos llenando empleos a la mitad de la tasa de áreas o épocas de recesión. Tenemos 5 millones de empleos abiertos hoy por hoy en Estados Unidos. No es un problema único de ustedes, es un problema general. Y yo he encontrado que el gobierno y de las organizaciones de negocios internacionales es ¿qué tal están los datos? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cómo funciona la comunidad? ¿Cómo se divide todo esto? Cada institución de educación superior hace esta pregunta y yo identifico esta apertura de empleos con cifras significativas y uno trata de tener representantes de diferentes grupos de este tipo de trabajos altamente involucrados en las instituciones locales. Yo creo que esto también es importante, pero algo que yo haría
Piensen ustedes en México. ¿Cómo quieren que sea México en 10 años? Este es un país de gente sorprendentemente brillante. Y yo preferí estar sentado en este público y que ustedes vengan acá y hablen 10 o 15 minutos. A mí me tomó, por ejemplo, mucho tiempo venir del aeropuerto acá el día de hoy. 20 minutos más de lo que yo pensé que iba a tomar. Pero yo estaba maravillado de cómo se ve la ciudad comparado con cómo se veía cuando yo vine aquí cuando era joven. No olviden eso. Ustedes tienen todo lo que necesitan. Yo desearía que no tuviesen narcotráfico, pero no es su responsabilidad. Nosotros hicimos allí el transporte fuera del aire y el agua y entonces todo siguió a tierra y yo me disculpo por ello. Yo quisiera que no tuvieran problemas, pero todo mundo tiene problemas. Pero no hay que olvidar sus aspectos positivos, sus activos. Recuerden, al respirar el aire. Y yo me acuerdo de lo que solía hacer antes. Y no hay nada que no puedan hacer. Y ustedes deben de pensar en una cosa más. Hay mucha palabrería de que México es un país que no puede ser feliz porque vive con menos de $50. Pero la producción está cortada en 1/3 por el curso natural de las cosas y están exportando más de un barril de petróleo. Han rascado la superficie de lo que podrían hacer con aspectos eólicos, térmicos. Ustedes pueden ver cómo están los terraplenes en cada ciudad. Si México obtiene energía, hay reclamación de tierra para espacios recreativos, hogares, etcétera. Y bueno, yo creo que ustedes pueden trabajar aún cuando haya el petróleo tan barato. Yo aceleraría la transformación lejos de una economía de petróleos y una economía de aire limpio, de tal manera que puedan exportar todo el petróleo que están perforando. Pueden capacitar a más gente y pueden crear muchísimos puestos de trabajo en diferentes áreas, tanto en el área de transformación de energía limpia y también en el negocio de exportación. Tienen que pensar en cosas como esta y llevarla, aplicarla al sistema educativo. Yo no sé cómo ustedes puedan funcionar en apertura de puestos de trabajo para gente no calificada, pero yo trabajaría mucho en ciertas áreas. No, digamos, trabajar sobre bases mensuales, cerraría la brecha de qué tanto toma cuando alguien quiere contratar a alguien y cuando contrata a alguien. Hay que reducir las brechas de contratación. DOC debe de tener programas de orientación que seguro puedan hacer esto una realidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente Clinton. Gracias, presidente Moreno. Gracias, presidente Baker. Señoras y señores, gracias a ustedes. Gracias por su atención. Ha sido un privilegio el ser moderador de este tipo de rueda de análisis, la cual agradezco profundamente. Gracias.